tardes. Competir con Satanás, que estaba ya hablando hace rato, es fácil, pero contra el rock, desde que soy chiquito, es imposible. Entonces, el rock es el rock y demás. Entonces, quiero empezar agradeciendo a la Brigada para Leer en Libertad, diciendo que esta feria de la Alameda durante muchos años empezó justamente del otro lado completo de la Alameda, pero muchos años. Hubo hasta elefantes fueron muchos años maravillosos, y los recientes ha sido acá. Entonces es maravilloso estar aquí. Entonces yo quisiera empezar diciendo que aquí mi presentadora Mariana es internacionalista por el Colegio de México e historiadora por la Universidad de Chicago. Ahora, como la protagonista de la novela, es maestra. A diferencia de ella, da clases en el corazón del país, no en la periferia. Esto es porque la novela, que sucede principalmente en el siglo XIX, ocurre en el norte del estado de Coahuila, en un pueblito que se llama Morelos, Coahuila, y relativamente cerca de Iglepaz, de Piedras Negras, del otro lado. Bueno, mis paisanos, bueno, yo soy de la Ciudad de México, pero todos mis antepasados eran de allá, norteños del norte de Coahuila, y los de Morelos, donde fueron la mayoría de mis parientes, decían que los de Torreón y los de Saltillo eran los sureños. Entonces, para que sitúen, está en las orillas de las orillas. Mi novela se trata de principalmente de dos de mis ancestros, mi tatarabuela y demás. Obviamente yo no los conocí, pero tuve oportunidad de tener en mis manos ciertas informaciones, actas de bautismo, actas de nacimiento, desde 1802, en fin, una serie de cosas, y lo demás porque es una novela, pues me la imaginé yo siendo como era. Entonces eso es lo que me detengo aquí, para que mi querida Mariana diga algo sobre quién soy, porque siguen ustedes sin saber quién soy. Muchas gracias. Bueno, para presentar a Santiago, quisiera decirles que fue delegado al Consejo Nacional de Huelga por la Asamblea de la Facultad de Química. Es sobreviviente del tercer piso de Chihuahua en la masacre de octubre de 1968. En 1972 acompañó al movimiento obrero, campesino y social, asesoró al sindicalismo independiente hasta 1975, y ya más recientemente, en 2010, empezó justamente, como les contaba Marina, a colaborar con la Brigada para Leer en Libertad. Y entre otras cosas, es autor de la novela Pierden la sonrisa, que publicó en 2014, y el libro de cuentos del mismo año, Rapsodia Libertaria. ¿Empiezo? Voy a compartirles mis impresiones de esta novela, que después pueden adquirir aquí al lado. Pues
primero que nada, quiero agradecer la invitación para presentar este libro que se titula Mientes, Encarnación Galindo y escrito por Santiago Flores. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este espacio que nos permite reflexionar sobre esta novela que, aunque es una obra de ficción, se enraiza profundamente en la historia de nuestro país y, como decía Santiago, en particular de la región noreste del país. Justamente el libro está dedicado, entre otras personas, a, y aquí son las palabras del autor, los olvidados en los confines de los lugares todos, esquineros, orilleros, marginados, periféricos y fronterizos. Y no es para menos, porque la trama se desarrolla en villas, pueblos y rancherías de Coahuila y Texas. Hoy, como ustedes saben, son dos entidades separadas por una frontera en la que Donald Trump sueña con construir un muro, pero que hasta la década de 1830 conformaban un mismo estado mexicano, el estado de Coahuila y Texas. Y bueno, la novela captura la esencia de esta región, la inmensidad del desierto, su aridez, las heladas de invierno, los caminos polvosos. También despierta nuestros sentidos y nos hace salivar con tortillas de harina de Monclova, machacado con huevo, carne seca y café negro bien caliente. Sin embargo, la novela, aunque por un lado es profundamente local, por otro, las lecturas y las discusiones de los personajes nos llevan de viaje por el mundo. Nos adentran, por ejemplo, en la Sierra Morena junto con el Quijote y Sancho Panza. Viajamos hasta China de la mano de Marco Polo y a la Ciudad de México porfiriana gracias a las revistas, los periódicos y las cartas que caen en manos de los personajes. El autor no solo nos transporta a otras latitudes, sino que sale del plano terrenal y nos conecta con el mundo celestial. Por ejemplo, el tiempo y más precisamente la adolescencia de la protagonista avanza junto con las fases de la luna. La lectura de fragmentos de la novela El sueño o Astronomía de la luna, escrita por Johannes Kepler en 1608, nos lleva por un viaje onírico hacia dicho astro durante un eclipse solar. La piedra angular de esta novela es Chonita, o también llamada después Encarnación Galindo, llamada Encarnación Galindo o llamada después Mamá Chonita, según la etapa de la vida de la protagonista, quien nace en 1816 y muere en 1920. Sus 104 años de vida entonces coinciden con lo que el escritor soviético Ilya Ehrenburg y el historiador británico Eric Hobsbawm llamaron el largo siglo XIX. Un periodo turbulento que incluyó, entre muchas otras cosas, la consumación de la independencia de México, la pérdida de Texas y de buena parte del territorio nacional, la guerra entre México y Estados Unidos, la guerra civil estadounidense, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. La niña Chonita demuestra ser una persona inquieta, curiosa y apasionada por el conocimiento. Y aunque ella nunca sale de esta región fronteriza, su imaginación y lecturas la llevan a lugares remotos y le permiten desarrollar su pensamiento crítico. Desde muy chica denuncia las desigualdades entre hombres y mujeres y se indigna entre las injusticias sociales. Por tanto, no sorprende que más adelante Encarnación Galindo se empape de lecturas anarquistas, que lea el diario Regeneración, el que fundaron los Flores Magón en el año 1900, y no el de ahora, que sea admiradora de Pancho Villa y que critique a su paisano Carranza, el de la barba ridícula. Por influencia de su madre y también de sus hermanos mayores, pero sobre todo por convicción propia, Chonita se convierte en maestra rural. A sus 14 años sueña ya, y cito, con andar por todo Coahuila dando clases en los lugares donde no haya maestra o maestro, y si no hay escuela, dice que las dará debajo de un gran árbol. A los maestros se suman entonces los carteros, los médicos y los curas, pues son quienes, en palabras del autor, en conjunto brindan alivio a sus habitantes, tanto espiritual como corporal, y conectan a las comunidades con las culturas de la humanidad, las más antiguas y las más diversas de su actualidad. Si bien, como dice Santiago, los pueblos de las fronteras siempre están alejados de todos lados, la novela muestra cómo estos personajes llevan el mundo entero a la orilla, por medio de conocimientos, libros y noticias. Ya sea a bordo de una carreta, durante una sobremesa larga o en una tertulia improvisada en un cuarto,
Los personajes nos acercan a la literatura universal cuando comentan sus lecturas de Tolstoy, Shakespeare, Chateaubriand o Caipi. El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, se infiltra en los sueños de Cholita, quien también se ayuda de sus lecturas de Sor Juana para tomar decisiones como a la casa de qué amiga ir para la cena de Año Nuevo. El autor nos da acceso a bibliotecas personales y colectivas, como por ejemplo la de la Escuela de Nacogdoches, que tiene ejemplares de Orgullo y Prejuicio, primeras ediciones de diccionarios en inglés y español, y hasta la primera publicación de un escritor desconocido, un tal Honoré de Balzac. El autor incluso hace juegos literarios y guiños al futuro, citando a autores de los siglos XX y XXI, como cuando Encarnación, con sed de venganza, afirma «escupiré sobre sus tumbas», lo cual es el título de una novela publicada en 1946 por Boris Vian, a quien Encarnación, por supuesto, no podría conocer. Como si de un tejido se tratara, Santiago, en esta novela, entrelaza lo íntimo y lo universal, a la par de la vida de la protagonista y de su familia, que está marcada por tensiones con las que todos nos podríamos identificar, pero que en el caso de Encarnación Galindo y su hija llegan hasta el odio. Se relatan hechos históricos de ambos lados de esa frontera artificial que cambia según quién logra imponerse por la fuerza. Como en toda novela histórica, el autor mezcla ficción y realidad. Por ejemplo, el destino de Encarnación se liga estrechamente al de los hermanos Hayden y Benjamin Edwards, quienes fueron los primeros colonos anglosajones en intentar separarse de México, cuando en 1826 declararon su independencia de la Texas mexicana y fundaron la corta República de Fredonia cerca de Nacogdoches. Otro ejemplo es el apellido de uno de los personajes, Paulina Argumedo, que comparte con el militar Benjamín Argumedo, responsable de la masacre terrible de 1911 que terminó asesinando a más de 300 chinos en Torreón. Y como dice el título, y se los recuerdo, es Mientes, Encarnación Galindo, las mentiras están en el centro de esta novela. Todos los personajes ocultan secretos, inventan relatos y dicen verdades a medias. Desde pequeña, Chonita siente que le mienten sus hermanos y que no le cuentan la verdad. Dice que quiere saberlo todo y no solo que somos una familia de maestros y carteros. Creo que muchos podemos identificarnos con esa sensación, con la impresión de que hay secretos familiares, que los relatos que nos contaron desde chicos son producto de un trabajo de curaduría minuciosa e incluso mentirosa. Pero incluso la misma Encarnación a su vez va a inventar sus propios relatos mentirosos. Creo que la mentira y la ficción literaria tienen una relación profunda, pues ambas construyen realidades alternas y mundos paralelos. Sin embargo, difieren en su intención. La mentira, en su esencia, busca engañar. Es un acto deliberado que oculta o distorsiona la verdad para beneficiar al mentiroso, manipular a los demás o proteger alguna vulnerabilidad. La novela y los relatos, por el contrario, son mentiras consentidas. En la literatura, tanto el autor como el lector se sumergen en un pacto tácito. El escritor construye un mundo ficticio que el lector acepta como real mientras dure la experiencia. El poder de la novela y de los relatos radica en que, aunque no sean verdaderos en un sentido estricto, pueden transmitir verdades humanas profundas. Y es por medio de los grandes engaños, entre comillas, literarios, que los seres humanos hemos encontrado formas de lidiar con nuestros miedos, nuestros sueños y nuestros deseos más profundos. Por tanto, la relación entre la mentira y la ficción literaria puede entenderse como un juego de límites, donde la mentira desorienta y divide, la literatura construye y expande. Ambas nacen del mismo acto creativo, pero solo la narrativa literaria tiene el poder de convertir la invención en una experiencia compartida que revela aspectos esenciales de la existencia humana. Este libro, que entrelaza verdad y ficción, es el vehículo del autor para reconciliarse con las mentiras familiares. Los invito a todos a leerlo para reconciliarse con sus propias mentiras personales y colectivas. Muchas gracias. Nada más hago unas aclaraciones y me haces preguntas. Es importante decir algo
la novela empieza cuando después de muchos años mamá Chonita llega al pueblo de Morelos con toda la intención de sabotear el cumpleaños que su hija, con la que está peleada a muerte, insiste en festejarla. Llega el 5 de mayo, ella va a cumplir 100 años el 30 de septiembre. Y entonces llega después de muchos años en una carreta con dos personajes que no conocen el pueblo y demás. Esto de la mentira, pues llega porque incluso desde que yo soy niño, en mi casa todo el mundo decía mentiras. Mis padres se divorcian a los 5, cuando yo tenía 5 años, y entonces ellos nunca hablaron mal de unos de otros, pero las tías eran puro veneno cuando hablaban del otro lado. Entonces, toda mi vida viví entre ese tipo de cosas, aparte de la religión, de las escuelas que me insistían en ir y que finalmente vencí. En fin, quiero decir que llegó el 5 de mayo o un día de estos, pero en el mes de mayo, y voy a leer aquí algo que dice que días antes, el 5 de mayo, durante el viaje rumbo a Morelos, mamá Chonita le había pedido a Primitivo, muy a su pesar, que detuviera la carreta al lado de un conjunto de nogales para almorzar en un sitio fresco y agradable. Más agradable que el mes de abril, cuando hubo remolinos de fuego, aunque el peor de todos fue en Saltillo. Primitivo bajó la vieja mecedora, Paulina, una canasta con comida. Extendieron el mantel bajo la sombra de un nogal que a la joven le pareció muy hermoso. Mamá Chonita, desde la carreta, en exceso apesadumbrada por no haber podido llegar al pueblo de Zaragoza en esa fecha memorable de la batalla de Puebla, aprobó apenas con una ligera sonrisa. Me detengo aquí porque recuerdo que Mariana mencionó algo de entre los parientes, todos los hombres fueron o maestros o carteros. Por un lado eran carteros y por el otro eran profesores. Bien, el asunto quisiera dejarlo ahí para que Mariana me hiciera algunas preguntas y demás, y yo voy ordenando e interrumpiendo para defenderme como debe ser. Bueno, una de las preguntas que tengo es, esta novela, como mencioné, es a la vez profundamente local, situada en esta región fronteriza, árida y muy particular, y al mismo tiempo es una historia profundamente universal que se conecta con la literatura, con hechos históricos, no solo en México, en Estados Unidos y más allá. Quería preguntarte cómo fue el proceso de tejer historia, literatura y, ficción. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso de tejer hechos históricos con obras literarias, con tu propia historia de ficción?
¿Con qué tipo de documentos trabajaste? Bueno, yo desde por ahí del quinto de primaria, me gustaban mucho ciertas historias, que contaban ciertas historias. Fue ya realmente que había materias de historia fue en la secundaria, y a mí me atrajo sobremanera. Otra parte de mi cerebro siempre estaba inclinado hacia las matemáticas y hacia ese tipo de cosas, pero que se me hacían siempre muy fáciles. Y en cambio, la historia y algunas cosas de filosofía se me hacían muy complicadas, cosas que absolutamente lo son. Las matemáticas no fallan si se siguen las reglas del juego. Entonces, así fue la situación toda mi vida. Yo tengo todos mis libros de secundaria, todavía los tengo en casa, y tengo todos los libros de la carrera de ingeniería química, pero son muchos, pero no se comparan. Es como el 5% de todos los libros que tengo, están llenos de novelas. Ya me quieren correr de la casa, pero lleno de novelas y de ensayos históricos y demás. Entonces, nunca he soltado eso, Mariana. Y tú, bueno, inicias la novela explicando, como una nota del autor, que a ti te llega una caja de un rompecabezas de 1000 piezas y adentro viene un manuscrito y vienen papeles de familia. No sé si nos puedas contar un poco de ese, pues del inicio de lo que te inspiró para escribir esta novela, este manuscrito que te llegó, estos papeles, ¿cómo empezaste a escudriñar tu historia familiar? Bueno, efectivamente la novela empieza ahí, pero sí bien distinto. Son palabras del narrador. El narrador cuenta que su hermana mayor, con intención o sin ella, dejó olvidada una caja de rompecabezas de 1000 piezas, pero llena de documentos familiares. Entonces, dice eso el narrador. Hay que distinguir. El autor es distinto que el narrador. Hay veces que el narrador no se sabe quién es, y hay veces que dice desde el principio quién es y demás. Aquí es un sí es, pero no es, y además muy como en la página 50 o 60, ya no me preguntaba a mí como escritor, ya no me preguntaba para dónde se quería ir, agarró camino. Es absolutamente cierto. Me fue diciendo que, y resultó una novela enorme que tuve que reducir como en el 80% para que se pueda más o menos. Entonces, así es parte de lo que dice el narrador. Bueno, como buena parte del libro trata de mentiras, yo quería preguntarte si tienes algo, bueno, todos decimos mentiras constantemente, de manera consciente o no. Quería preguntarte si tienes alguna mentira que quisieras que tú escojas, que quieras compartir con nosotros, algún relato mentiroso propio, familiar, colectivo, personal, que quieras compartir con nosotros. Híjole. No vengo preparado para eso. ¿Cómo? Me cuesta mucho ventanearme a mí. O sea, yo he escrito un montón de mentiras, pero en forma de cuento, en la novela de
obviamente toda la de Pierden la Sonrisa está absolutamente llena de mentiras. Y sí, pero que cuente yo una mentira, no. No, pues allá está hablando Satanás, entonces no me va a llover. No, bueno, voy a decir algo de mi abuela. Mi abuela María era súper católica, pero bien informada. Y, y me enseñó un montón de cosas. Me hizo ateo porque me enseñó a leer a Santo Tomás y a San Agustín. Y yo leo despacito y subrayo. Y entonces reflexiono. No lo puedo evitar. Y a los 16, 17 descubrí que yo era profundamente ateo. O sea, irredento. Pero respeto todas las religiones. Porque dijéramos que pues, hay 2, 3 religiones, no. Hay arriba de 250, 256 o más religiones en el mundo, con muchísimos más peligreses. Pues no se diga los chinos, no sé, en fin. Pero bien, entonces, uno de los mandamientos que finalmente le cumplí lo más que pude, y en ciertos momentos ya no, que es el no mentirás, se me quedó muy grabado y casi nunca he mentido. Me ha ido como en feria en la vida por decir lo que estoy pensando. Decirlo así. Pues los norteños dicen a calzón quitado. Yo digo la verdad a calzón quitado y he perdido amistades y que tengo que ser políticamente correcto. Y es toda la vida, con priistas, con panistas, con morenistas. Pues no puedo, me gana la risa. Entonces, decir un relato mentiroso, no, perdón, contar algo mío que sea totalmente mentiroso, sí me cuesta mucho trabajo. Yo no digo que yo no haya dicho mentiras algunas veces, pero tengo 78 años y muy pocas veces he mentido. Es en serio. Bueno, me consta que dices la verdad a calzón quitado y que a veces eso te ha generado problemas. Cuéntanos, porque es la segunda novela con una protagonista mujer. ¿Por qué hay alguna razón por la cual ambas protagonistas de tus 2 novelas publicadas sean mujeres? Bueno, ya, algo que no dije en la introducción de quién es mi presentadora, Mariana Guevara, que está así en el pelo. No, ella se llama Mariana Flores Guevara. Mariana es mi hija. Esa era la mentira que quería ver si decías. Sí, a ver. No voy a decirlo, lo iba a decir. Pero entonces es eso. La otra. Desde Pierden la Sonrisa, el personaje que narra en primera persona es Isabel. Toda mi vida he vivido el matriarcado. En toda mi familia las mujeres son las que mandan. De arriba es absolutamente mi abuela, mi mamá. Bueno, ahí llevó al divorcio cuando tenía yo 5 años. Bueno, entonces,
el matriarcado siempre me ha rodeado. Todas mis hijas son mujeres. Tengo un hijo, pero pues ahí está parte de la mentira. No nos llevamos, no nos podemos ni hablar desde hace 1000 años y es mejor. Entonces, pero no prácticamente todas he sido. Y mi novia Amanda en mi casa, que está aquí presente, está allá ahí. Que esa es una cosa que quiero decirle, porque no voy a decir la mentira. Somos novios, cumplimos 51 años de novios. Novios, no casados. Nunca nos casamos. Y el secreto es de que siempre se trata uno como novio, como amigo, y nada, como decía un pariente de ella, cuando se casaban les decía, ay, mijita, ya te casaste con tu enemigo. Entonces, no hay que casarse. Bueno, no, cada quien lo que quiera, va. Pero bueno, esa es parte de la situación sobre la mentira. Bueno, otra pregunta que tengo es, y después no sé si quieres que abramos la discusión, pero quería preguntarte, porque tú sobre todo, antes que escritor, eres un lector compulsivo. Me imagino que todas las personas que están aquí son lectoras y tal vez alguien no se atreva todavía a tomar la pluma y escribir. ¿Qué consejo le darías a esas personas que tal vez no se atrevan a escribir o empiezan y no logran terminar una novela? ¿Qué les puedes decir? No, bueno, yo pertenezco al grupo de que yo dejo de escribir por leer. 1000 veces prefiero leer que escribir. Y hay gente que dice, no, lo mío es escribir y sí hay que leer, pero lo mío es escribir. Pues no. Creo que fue en Palacio Minería una presentación de la novela, se apareció el artista llamado Paco Ignacio Taibo, y cuando le tocó hablar, él dijo, es el de los pocos, o no sé si dijo el único, que aprendió a escribir leyendo. Pero con Paco Ignacio hay que cuidarse porque todo lleva jiribilla y demás. Pero es cierto, está muy cercano a la verdad. Yo siempre he leído muchísimo y empezar a escribir, sí me tardé. Escribir ficción me refiero. Pues hubo un tiempo que escribía pura cosa científica y demás, pero pues es otra cosa, no cuenta como literatura. Bueno, entonces, ya perdí la idea. ¿Cuál fue la pregunta? La que si tenías un consejo para que ¿Cuál fue el escribir y consejo? no se atreve. Bueno, digo, para ser sinceros, yo aconsejo leer y escribir y subrayar. Aquí mi querida hija, incapaz de subrayar un libro, todos mis libros están subrayados. Como en 100 años de soledad, para entender todos los parientes, yo subrayé todos, porque si no se pierde uno. Entonces, pero bueno, ahora está en Netflix, 100 años de soledad, imperdible. Bueno, entonces, el consejo es leer, y sí, no se tiene que leer, escribir al principio para publicar, ni mucho menos. Es para poner, esto creo que lo dijo Juan Villoro, pero lo han dicho mucha gente, poner
cristalizar en el papel. En el papel lo que estoy pensando me obliga a todo lo que nos da tumbos en la cabeza, obligarme a sintetizar, a colocar y darle orden mínimo, y ahí cada quien el estilo, entonces salen escritos muy padres, pero con la intención de que a mí me quede claro lo que yo mismo estoy pensando. Muy bien. No sé si quieres agregar algo más. Si no, podemos ver si alguien tiene alguna pregunta del público. Y si quieres. No, bueno, no ves que, ¿cómo vamos de tiempo? 15 minutos. Bueno, como va, tengo que decir algo que pues es mucho antes de mis ancestros. En Coahuila, nada más que se descubrió hace poquito, se descubrieron varios dinosaurios, pero el más famoso es el Coahuilasaurus lipani, que vivió hace 73 millones de años en la región Lauranida. Pero lo curioso es de que pues desapareció juntamente el meteorito que golpeó Yucatán y que desbarató, salvo a las cucarachas y a no sé quién, a todos los dinosaurios y demás, pues desaparecieron. Pues todos estos en Coahuila, fíjense ustedes lo que afectó un meteorito que cayó en Yucatán. Pero bueno, esa es una de las cosas que no quisiera que se me pasaran. Y lo otro, hay algo que quiero, tampoco, no quiero olvidar, no lo quiero olvidar. En la novela les juro que cuando lo empecé a escribir, cuando lo empecé a escribir, creí que lo estaba yo inventando y no, ya había sucedido. En el 18 de marzo, en el año de 2011, al filo de las 5 de la tarde, arribó una jauría de sicarios que venían sedientos de sangre de sus presas. Finalmente, interminable de camionetas, una fila interminable de camionetas, unas 45, empezaron la masacre de Allende. No solo se concentraron en Allende, también tomaron municipios de Nava, Morelos, Villa Unión y Guerrero. El cártel de los Zetas masacró a más de 300 personas. Bueno, yo lo escribí y finalmente iba yo a medias cuando me di cuenta que no, es que esto sí sucedió, nada más que en el 2011. Y yo lo puse que voy a poner lo que dice aquí, en el año 11 del siglo, o sea, de 1911. Yo estoy escribiendo que fuera 1911, más precisamente el 18 de marzo, los asesinos por placer entraron al pueblo de Allende a un lado de la estación del ferrocarril y mataron a mujeres, niños y por supuesto a los hombres. Lo hicieron durante días. Después huyeron hacia Piedras Negras, cruzaron la frontera y sin detenerse en Igle Paz, se dispersaron hacia San Antonio, Brownsville y Austin.
las autoridades tanto de los pueblos coahuilenses, siendo el gobernador José María de Valle de la Peña, como las de Texas, se comportaron como si nada hubiera pasado. Bueno, ahí me entiendo porque no quería yo que se me escapara. Entonces, si hay preguntas, bien, todos los amarillitos tienen cosas apartadas, pero pues nunca acabamos. Ah, Sí, bueno, buenos días, un saludo. Creo que no tengo sonido. Santiago. Es que yo no me oí nada. Sí, mire, yo tengo una pregunta muy concreta. Lo primero que me saltó con respecto a su presencia y la presentación de su libro es el título. Cuando usted habla de mentira, inmediatamente a todos, consciente o inconscientemente, nos remite a su antónimo, la verdad. ¿Sí? Había un filósofo de Europa del Este llamado Karel Kosik, que escribió un libro que se llamaba La dialéctica de lo concreto, Es que por su cara magnífico. creo que usted lo conoce. Bueno, él manejaba algo que se llamaba la pseudoconcreción. Él decía, la pseudoconcreción es un claroscuro de verdad y engaño, para referirse a que muchas veces todo lo que vivimos, todo lo que observamos, todo lo que analizamos y después ya como escritores, usted es un escritor y se manifiesta como tal, forma parte de esa aprehensión teórica de la realidad que todos hacemos. Hace rato la señorita, su hija, mencionaba algo que también me llamó poderosamente la atención y que he oído diferentes versiones dentro de la historia. Cuando ella hablaba de la matanza de chinos en Torreón, yo he oído una versión que parece que es la que más elementos tiene, en donde culpan a Francisco Villa de la matanza de chinos. Yo he tratado de investigar qué motivos podría haber tenido Villa para asesinar a todos los chinos de Torreón. Este asesinato de chinos llevó a que Alejandro Encinas, hace no mucho tiempo, presentara una disculpa pública a la comunidad china del norte de la República, particularmente a los que todavía sobrevivieron en Torreón por esta matanza. Me gustaría escuchar su opinión con respecto a eso y sobre todo que tomar en cuenta que desde mi perspectiva, el solo hecho en este país, en toda América Latina y en todo el mundo, el solo hecho de decir yo defiendo la verdad y amarrarse de fe y de principios y de valores a la defensa de la verdad nos hace revolucionarios. Usted me recuerda por ciertos desplantes que tiene a la actitud que tenía José Revueltas cuando mediante su novela se acercaba a ciertos hechos históricos y desenmascaraba situaciones y personajes falaces. Gracias. Ay, magnífico. Wow, está pesado, ¿no? Está intenso. Bueno, nada más una cosa. No, Villa no, ni siquiera intervino en la matanza de chinos. En esa época, el argumedo que era de por ahí de Monclova, ese era asesino nato y fue desobedeciendo al ejército porque no era del ejército villista, eran todavía en esa época, era del ejército de Madero. Es más, el Madero, después de la matanza, el hermano de Madero, el otro Madero, llegó a revisar. Bueno, pero el que desobedeció órdenes de todo tipo y se excedió fue, se me va el primer nombre, creo que Benjamín Argumedo. Benjamín Argumedo fue el que desató y aceleró
y fue diciendo, por acá y les falta acá y sáquenlos de aquí, del casino, a todos vamos a matar. Órale. No, fue totalmente el Benjamín Argumedo el que hizo la matanza de chinos. Entonces, después se pasó de bando, se fue con los carrancistas. Bueno, terminó pues muy mal como lo que era. Pues era un asesino nato. Entonces, cuidado, Villa no tenía nada que ver. No tuvo que, pero ni de chiste. Sí, Villa estaba todavía en la época esa, pertenecían al ejército de Madero. Sí, pero no, bueno, primero que nada, y se me escapa parte del otro, me quedé tieso cuando cita a Karel Kosik, es para puro Pacheco iniciado, hay que tronárselas despacito para entender. Y lo de la pseudoconcreción, hay que leerlo 3 veces cuando empieza ese análisis. Ahí lo tengo en la casa. Sí, pero ese es para iniciados. No es recomendado para los que empiezan entendiendo a Aristóteles. No, lo felicito, me encantó. No sé si alguien más tenga una pregunta, un comentario. Creo que no. ¿Quieres? Bueno, algo que quiero, ya lo dije, pero habría que volver a decir, es que pueden comprar el libro. Aquí está en 250 pesos. Es con un gran descuento. Lo pueden encontrar, sino también en 4 de las grandes librerías del Fondo de Cultura. Pero aquí está mucho más En el fondo, barato. en el fondo está 380 pesos. Y es que, bueno, nada más algo que para recordar a Carlitos Marx, la mercancía, no el contenido, me refiero al papel y demás, pesa medio kilo. Es en serio, me cuesta trabajo cargarlo. Entonces, es un descuento que se merece la gente de que viene a las ferias como la de la Alameda. Muchas gracias. Santiago Flores, ha sido un placer tenerte aquí. Mariana, mil gracias por esta presentación. Ya escucharon, el libro Mientes, Encarnación Galindo está aquí, más barato de lo que lo encuentran en librerías. Estas ferias son un espacio de transmisión de experiencias, que es lo que hace la memoria colectiva. Y la memoria es lo que hace que un montón de individuos se convierta en un pueblo. O sea que mil gracias, Santiago, mil gracias, Mariana, y un gran aplauso para ellos para despedirlos.